Soy Luz Marina Valencia, religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. En este momento presto el servicio en la Secretaría General de la CLAR. Es un trabajo que me pone en contacto con toda la vida religiosa de América Latina y del Caribe. Y pues como pensando en qué significó la conferencia de Medellín para la vida consagrada, pues no soy autoridad en el tema porque en esa época aún era un adolescente. Ingresé a la Compañía de Santa Teresa de Jesús en el año 76 y me tocó como muy de cerca Puebla, aunque muy joven. Pero ya en los estudios y el contacto con todo este tema del CELAM, yo creo que la conferencia de Medellín fue una respuesta muy fuerte para las búsquedas de la vida consagrada, para todos los interrogantes que había despertado el Vaticano II, para toda una revolución, así entre comillas, que se movió dentro de la vida consagrada. Entonces Medellín da unas respuestas muy importantes, sobre todo con la opción por los pobres. Creo que fue lo que más movió a la vida religiosa a reflexionar, a mirar la palabra desde este contexto de optar por los pobres, a moverse hacia las periferias, a crear unas comunidades de inserción, que para mí es como lo que más recojo como clave de esta época, que generó de alguna forma un conflicto muy, muy fecundo, porque si bien generó conflicto y generó a veces hasta división hacia adentro de la vida de las congregaciones, también es verdad que generó mucha vida. Y estas comunidades, pequeñas comunidades de consagrados y consagradas que se desplazaron hacia las periferias, generaron un movimiento muy fuerte de vivir con los pobres, de caminar con ellos, de buscar con ellos, de comprender, de intentar comprender desde la palabra de Dios qué pasaba, por qué la injusticia, por qué esa división de clases, por qué un pueblo sufriente. Se identificó mucho con el tema del éxodo y en este sentido estas comunidades de inserción despertaron también al pueblo, al conocer la palabra, al ver con ellos la realidad, a abrirse a un grito de injusticia y de alguna forma generó mucha búsqueda en la iglesia. Este mismo conflicto creativo, fecundo, pues hizo una llamada como al diálogo también, que no siempre se dio, pero que sí generó mucha vida y mucho dolor. Medellín, para la vida consagrada fue lo que entiendo yo un despertar, una vida consagrada sí muy estructurada, muy fecunda en otros contextos, en la educación, en la salud, en todos los campos, también en el misionero, pero así que estuviera muy presente en los cordones de miseria de las grandes ciudades, fue una apertura a partir de Medellín. La lectura de la palabra desde la realidad, con el pueblo, desde el pueblo, ese proyecto Palabra Vida que en algún momento también fue muy cuestionado, pero que sigue dando mucha vida porque fue un aprendizaje muy fuerte de leer la palabra desde la realidad y de analizar la realidad desde la palabra de Dios. Creo que ese caminar iluminó a mucha vida religiosa, fue un despertar vocacional para mucha gente, al tiempo que también mucha vida religiosa se salió de sus congregaciones en búsqueda de otros caminos. En este momento, ¿por qué celebrar unos 50 años? ¿Qué significa para la Iglesia celebrar esos 50 años? Yo siento que la llamada del Papa Francisco a una iglesia en salida, a una vida consagrada también en salida, a ir hacia las fronteras, no solo geográficas, sino las fronteras existenciales, como es que él les llama, es recuperar mucha vida de Medellín que de pronto en algún momento nos dio temor, se bloquearon muchos procesos, pero siguen ahí como llamada, y entonces celebrar Medellín ahora no es un triunfalismo, tampoco es hacer una memoria árida, simplemente hacer historia, sino que es conectar Medellín con la palabra de Francisco hoy, que nos invita también a esa cultura del encuentro, a vivir una vida consagrada más
abierta, más en salida, más desde la alegría, más desde la cercanía. Creo que Medellín, y tengo mucha esperanza, como que nos va a dar también muchas pautas para una renovación de la vida consagrada hoy. Y agradezco mucho poder vivir este proceso y esta época, como también en esta edad mía, que también es como una llamada a vivirlo en otro contexto, de otra forma. Es una madurez de la vida religiosa porque amo mi vocación, amo a la iglesia con todos los sufrimientos que tiene, soy parte de ella y agradezco participar en este congreso.